Nutrición Imperfecta, episodio 3. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a este nuevo podcast de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy veremos cómo evitar pasar ese hambre en una pérdida de peso, cómo aumentar la saciedad. Y es que es necesario pasar hambre en una buena alimentación o en un proceso de pérdida de peso. Además, eres mejor o si tienes esa capacidad de sacrificio, esa fuerza de voluntad, entre comillas, de aguantar ese hambre. Bueno, este hambre es uno de los grandes gigantes contra los que tenemos que luchar en una pérdida de peso o incluso en una alimentación saludable. Y también es una de las mayores razones por las que fracasan muchos de estos procesos o muchas de estas dietas. Este hambre es la consecuencia de reducir drásticamente la cantidad de ingesta de alimentos que tomamos, o también la consecuencia de basar este tipo de alimentación solo en contar determinadas calorías de alimentos. Pero como iremos viendo durante este episodio, existen otros muchos factores que van a afectar a esta saciedad. Por ejemplo, la densidad calórica, es decir, la cantidad de alimento que tomamos respecto a las calorías que nos aporta ese alimento. O también cómo es ese alimento, en qué forma lo consumimos y cómo actúa metabólicamente. Esto es algo que las calorías no reflejan, es decir, cuando lo consumimos, cómo responde nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, qué cascada de hormonas desencadenan y eso nos va a afectar de determinadas maneras y nos va a mandar determinadas señales como por ejemplo saciedad o tener más hambre, etc. Pero además, sobre todo, es la diferencia que tenemos entre cada uno de nosotros, cómo estamos acostumbrados a qué tipo de comida comer, cómo está nuestro metabolismo o simplemente lo conectados que estamos nosotros mismos con nuestra sensación de hambre, de saciedad. Además, psicológicamente es muy diferente tomar las mismas calorías de un alimento que esté algo insípido, seco, insulso, incluso que no nos apetece, pero que lo comemos porque es lo que nos han pautado, a comer algo que esté muy rico, que esté sabroso, que encima nos apetezca, que el plato sea bonito, que sea colorido. Es completamente diferente la sensación que nos queda después. Cada vez existen más trucos como para reducir o cómo disimular el hambre en una pérdida de peso. Si buscas en Google existen numerosas entradas que te dan diferentes trucos, pero vamos a analizarlos y vamos a ver cuáles de ellos son útiles y cuáles no. La mayoría de los trucos que aparecen es que bebas mucha agua de forma continua, que comas muchas veces al día para mantener todo el rato tu metabolismo activo y estar continuamente comiendo, cepillarte los dientes o incluso masticar chicles o comer cosas que no aporten calorías de forma continua. Bueno, veremos como muchos de ellos no tienen sentido e incluso nos pueden llegar a aportar más ansiedad por la comida y que nos llegan a perturbar mucho más de lo que consiguen saciarnos. La mejor forma de controlar el hambre es no tenerla. Sé que suena bastante fácil y sé que suena bastante obvio, pero es una cosa que muchas veces no prestamos esta atención a comer de forma que quedemos saciados y que quedemos satisfechos para no tener ese hambre. Empezaremos viendo determinados trucos que parece que no tienen nada que ver con la alimentación, pero que afectan muchísimo. Lo primero que tendríamos que aprender a hacer es a saber diferenciar entre los diferentes tipos de hambre que hay. Existen muchos tipos de hambre y si os interesa algo sobre esto, os recomiendo el libro de Comer Atentos de Jan Chozen,
que es un libro sobre mindful eating, pues comer atentos, cómo comer de una forma consciente, sabiendo lo que comemos y prestando toda la atención a lo que estamos haciendo. Estamos muy acostumbrados a comer completamente distraídos pues por la televisión, el móvil, con gente. Comemos sin darnos cuenta y a veces hemos terminado de comer y seguimos teniendo hambre. Y la cuestión es porque hemos comido rápido, sin prestar atención, sin darnos cuenta de lo que estábamos comiendo y mucho menos sin disfrutarlo. Pero sobre todo yo recomiendo que empecemos a aprender a diferenciar el hambre fisiológica del hambre emocional. El hambre emocional es ese hambre que, llevado por emociones que no sabemos gestionar y que no sabemos cómo llevarlas, terminamos comiendo pues para tapar esa emoción. Al final, comer es algo que hacemos de forma emocional, es algo que nos genera una emoción muy potente de una forma muy rápida. Entonces es muy común que derivemos en comer siempre que tenemos una emoción. Pero cualquier tipo de emoción puede ser positiva o negativa, o puede ser aburrimiento, nervios, tristeza, incertidumbre, pero también puede ser alegría. Además de esto, yo recomiendo pues que dediquemos un tiempo a comer de forma tranquila, que nos pongamos un plato que sea bonito, que nos sentemos, que olamos la comida, que la veamos, que cuando mastiquemos pues intentemos apreciar los diferentes sabores, las diferentes texturas. Parece muy fácil, a veces cuando nos ponemos muy en serio lo hacemos, pero es difícil que esto llevarlo al día a día. Por eso empezar haciéndolo una vez a la semana podría ser ya una muy buena pauta. Por supuesto, comer despacio nos va a hacer pues eso, ser conscientes de que estamos comiendo, pero además seremos más conscientes de cuando empezamos a estar saciados. El segundo punto sería diferenciar entre hambre y sed. Muchas veces no somos capaces de esta diferencia, entonces cuando os entre hambre y tengáis pues ese hambre voraz por comer cualquier cosa, yo os recomiendo que bebáis un poco de agua, una infusión y ver si realmente seguís teniendo ese hambre. Pero cuidado que no hace falta estar continuamente bebiendo agua durante todo el día, como se recomienda muchas veces. El siguiente punto a destacar que nos hará tener una mejor saciedad es tener un buen descanso, dormir bien y sobre todo tener un sueño que sea reparador. Las horas ya dependen de cada uno, siempre se dicen 8 horas, pero en realidad esto va a depender de que como cada uno se encuentre después de haber descansado. Nos tenemos que encontrar pues enérgicos, una sensación que sea buena de no tener que estar arrastrándote durante todo el día, no tener que depender de bebidas energéticas como café para poder ser productivo. Muchas veces estas sensaciones no solo vienen por un mal descanso, sino también por una mala alimentación, por tener un estrés de forma continua, por no hacer ejercicio, tener una vida muy sedentaria. Existen diferentes estudios que han demostrado que las personas que peor descansan eligen peor nutricionalmente durante el día. Terminan eligiendo alimentos mucho más calóricos, alimentos peores y en más cantidad. Por lo tanto, un descanso reparador nos va a ayudar a elegir mejor y a estar más saciados durante el día. El siguiente punto sería el ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico, la actividad física es beneficiosa para muchísimas cosas de las que hoy no vamos a hablar. Pero hablando sobre saciedad, sobre hambre, este ejercicio nos va a ayudar a mantenernos activos y va a reducir la ansiedad por la comida. La ansiedad con la que comemos muchas veces es la causante de comer en más cantidad o de comer de forma descontrolada. Entonces, este ejercicio, aparte de todos los beneficios que tiene para nuestro metabolismo, para sentirnos activos y bien, nos va a ayudar a controlar esta ansiedad y, por lo tanto, a sentirnos más saciados. Y si ya pasamos al punto sobre la alimentación, cómo hacer que nuestra alimentación sea más saciante y que con diferentes técnicas y diferentes formas de comer, a lo mejor lo mismo, sintamos más saciedad. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es si estamos en una pérdida de peso o simplemente en una alimentación saludable. Hay que destacar que si estamos en una pérdida de peso, las kilocalorías son importantes entre muchas comillas, porque sí que es verdad que vamos a necesitar un déficit calórico para poder perder ese peso que queremos. Pero ese déficit calórico no solo lo podemos basar en calorías. Tenemos que centrarnos también en cómo responde nuestro cuerpo metabólicamente, como hemos dicho antes, cómo nos sentimos saciados y también la cantidad de alimento que vamos a comer dependiendo de cómo se encuentre ese alimento. Vamos a ir viéndolo detalladamente para que entendáis lo que estoy diciendo. Lo primero es destacar la importancia que tiene mantenerte saciada. Tiene que ser básico y fundamental. Porque además recuerda que esto no va a ser una dieta puntual en la que te puedas esforzar o en la que sufras determinados días. Va a ser algo que quieres establecer para toda tu vida.
y que no vas a estar toda tu vida con hambre. Eso sería horrible. Entonces, ¿cómo aumentamos la saciedad? A través de la alimentación. Bueno, te voy a dar determinados puntos. El primero y básico es que bases tu alimentación en vegetales, en verduras. ¿Por qué? ¿Qué tienen de bueno las verduras? Bueno, primero que tienen muy baja densidad calórica, es decir, comemos mucha cantidad y las calorías que nos aportan son muy pocas. Pero aparte de que nos aportan muchísimos nutrientes, que es fundamental desde el punto de vista nutricional, nos van a aportar mucha fibra, que eso va a ayudar tanto al tránsito intestinal como a mantenernos saciados. Y bueno, vamos a poder disfrutar de mucha comida, de esa sensación de estar comiendo a gusto y de pues la sensación simplemente de comer que ya nos sacia. Como luego veremos, la forma en la que consumamos esta verdura nos va a aportar más saciedad o menos. Por ejemplo, si la consumimos cruda, por ejemplo en una ensalada, simplemente por estar cruda, por esa masticación que tenemos que hacer extra, pues nos va a aportar más saciedad. ¿Esto quiere decir que siempre la tengamos que consumir cruda? No. Variar también las formas de cocinado es mejor porque no solo queremos fijarnos en la saciedad, tiene que ser un equilibrio entre saciedad, nutrición, que nos guste, etc. El siguiente punto es que también consumas fruta. Yo recomiendo entre 2-3 piezas de fruta al día, que sea fruta de temporada, que esté fresca. Esta fruta nos va a aportar fibra, nos va a aportar mucha agua, porque el agua no solo la bebemos, sino que también la consumimos con los alimentos, y además nutricionalmente es muy buena. Una pieza de fruta puede ser una perfecta aliada de algo entre horas, con unos frutos secos, por ejemplo, o también como postre. El siguiente punto es súper importante porque es uno de los errores que más veo en consulta, y es que no añadir suficiente proteína. La proteína es necesaria tanto de origen vegetal como de origen animal en todas nuestras comidas, como puede ser pues carne, pescado, huevos, lácteos, pero también de forma vegetal en frutos secos, semillas y sobre todo las legumbres. La proteína es el macronutriente más saciante, entonces debe ser nuestro aliado. Pero además no solo por esto, es el macronutriente que al quemarse, o sea, cuando nuestro metabolismo lo quema, es el que más efecto termogénico tiene, es decir, necesita más energía para ser quemado. Entonces, al final eso nos puede ayudar y puede ser un aliado en nuestra pérdida de peso. Y además, si estamos en una pérdida de peso, tenemos que evitar perder masa muscular, perder el músculo que tenemos, y para eso también es necesario tomar proteína. Es decir, que por muchas razones, consumir una buena cantidad de proteína es fundamental. Si además el consumo de esta proteína lo hacemos junto con un consumo de grasas saludables, también van a ser muy saciantes. Y todo esto nos va a ayudar pues, a mantenernos saciados, a que con una buena comida repleta de verduras, de proteína, de grasa saludable y un postre que sea fruta, terminemos muy saciados. El siguiente punto es el agua. En el agua me quiero parar porque tiene muchos mitos, se dicen muchas cosas y vamos a ver punto por punto qué es verdad y qué no. Como ya hemos dicho, muchas veces confundimos el hambre con la sed. Entonces sí que es bueno que cuando tengamos hambre probemos a beber un poco de agua o incluso un té, una infusión, porque además las bebidas calientes, las comidas calientes en general, nos aumentan la saciedad. Además muchas veces no tenemos hambre, simplemente queremos tener pues la sensación de tener esa taza caliente al lado, con un café o con un té. Y eso nos va a quitar ya pues esa necesidad de estar comiendo otra cosa. Pero como os decía, el agua y mantenernos hidratados no solo se hace a través de beber agua, también con caldos, infusiones, incluso con el consumo de verduras, de frutas, carne, pescado, huevos, lácteos. Pero no es necesario estar con la botella que nos acompañe durante todo el día bebiendo agua de forma continua, porque además de que no nos aporta nada bueno, si nos pasásemos también podríamos tener efectos adversos, pero además es muy incómodo estar continuamente yendo al baño, levantándonos por la noche, etc. Pero vamos a centrarnos en el agua. Si nos es saciante, mucha gente lo recomienda beber durante la comida o antes, pues vamos a ver. Sí que es cierto que si bebemos agua, como media hora antes, un vaso de agua antes de comer, nos va a aportar un poquito más de saciedad. Entonces, si estamos en búsqueda de algo mayor de saciedad porque no la tenemos, puede ser un aliado. ¿Y qué hay de beber agua durante la comida? Porque se escucha de todo. Hay gente que te lo aconseja para pues, saciarte más. Hay gente que te lo desaconseja porque dicen que engorda. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Sí que es cierto que yo no recomiendo beber mucha cantidad de agua durante la comida, pero no es por ninguna de estas razones, sino porque cuando nosotros hacemos la digestión, nuestro estómago genera ácidos, genera enzimas que tienen que entrar en contacto con los alimentos.
Si nosotros bebemos muchísima cantidad de agua, estas enzimas y estos ácidos se van a quedar muy disueltos, de forma que no van a hacer su función tan bien como debería. Entonces puede resultar pues que tengamos una digestión más pesada, que tengamos la sensación de comida en el estómago durante horas, entonces no es cómodo. Podemos beber agua durante la comida, pero sin beber una cantidad exagerada. Y por último, algo a tener en cuenta para tener esta saciedad es la textura de los alimentos. Como hemos comentado antes, masticar es una de las cosas que va a hacer que aumentemos la saciedad. Cuanto más mastiquemos algo, más saciados nos vamos a encontrar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una sopa o con un puré que no tenemos que masticarlo? Pues que al final estaremos consumiéndolo y la saciedad va a ser menor. Primero por la textura, porque vamos a consumirlo directamente, y segundo por no poder masticarlo. Por el contrario, cualquier alimento que sea más crujiente o que sea, por ejemplo, una lechuga cruda que necesite por obligación mayor masticación, pues nos va a ofrecer mayor saciedad. Por ejemplo, todos conocemos unas patatas que no tienen forma de patata, que vienen en un cilindro, son súper crujientes. Al ser tan crujientes, bueno, y aparte de todos los aditivos que tienen, que hacen pues que no seamos capaces de regular pues nuestra sensación de saciedad, de estar llenos, etcétera, y nos hace pues no parar de comer, esa sensación de crujiente pues nos hace seguir comiendo, igual que pasa con cualquier tipo de patata frita. ¿Esto quiere decir que no tenemos que comer ningún tipo de sopa ni ningún tipo de puré? No. Quiere decir que tenemos que conocer que tiene esta limitación y añadirles, por ejemplo, algo crujiente. Bueno, no es lo mismo comer un puré que comer una ensalada, eso lo hemos visto. Entonces, si queremos aumentar la saciedad, una de las cosas que podemos hacer es sustituir pues esas sopas, purés, cremas, por algo más crudo o una verdura cocida. Pero también podemos hacer que a ese puré le añadamos algo que sea crujiente. Yo, por ejemplo, le añado pipas, semillas, garbanzos crujientes especiados hechos al horno, o simplemente algo que haya que masticar. Por ejemplo, un huevo duro cortadito, que no es que sea muy crujiente, pero ya me obliga a tener que masticarlo. Otra forma de consumir lo mismo, pero de diferente manera, que nos aporta diferente saciedad, es consumir un batido de frutas, es decir, yo cojo unas fresas con un yogur y lo bato. No es lo mismo que si me corto unas fresas enteras dentro de un yogur. Las calorías que podemos estar consumiendo son las mismas, pero la forma de masticar, la saciedad y cómo responde metabólicamente nuestro cuerpo es completamente distinto. Otro ejemplo que vais a ver muy claro es consumir unos frutos secos enteros, que los tengo que masticar, que además son crujientes, a consumirlos en forma de crema. Aunque consumamos la misma cantidad y las mismas kilocalorías, no es lo mismo. La saciedad que nos va a aportar ese crujir, ese tener que masticarlo, no es lo mismo que tomarme directamente una cucharada de una crema que ya está completamente líquida, que simplemente la tengo que tragar. Esto no quiere decir para nada que estos alimentos no sean buenos, simplemente que tenemos que saber cuál es nuestro objetivo y si nuestro gran problema es pues que pasamos hambre, que no nos sentimos saciados, pues empezar a hacer estos pequeños cambios que nos ayuden a sentirnos más saciados. Y luego ya si queremos una matrícula de honor en el tema de la saciedad, también podemos fijarnos en el orden en el que consumimos estos alimentos. Si queremos sentirnos más saciados por cómo responde nuestro cuerpo metabólicamente, lo primero que deberíamos consumir es la verdura. Después la proteína y por último los hidratos de carbono, como podrían ser algo de patata, arroz, boniato, y siempre terminando la comida, si tenemos más hambre, con el postre que sea fruta. Muchas veces esto no es posible, pues porque a lo mejor consumimos un plato que es un plato único, que tiene la combinación pues de verdura, de proteína y de hidratos. En este caso, como hemos dicho, esto es para ya la matrícula de honor, no hace falta hacerlo a la perfección, pero yo recomendaría tener de primero un plato como por ejemplo podría ser una ensalada. Esto nos va a ayudar a tener pues mayor saciedad, pero además que metabólicamente nuestro cuerpo se haya activado de una manera distinta, así metemos los hidratos de carbono primero. Como conclusión, para mejorar tu saciedad debes basarte en 3 cosas. La primera es que tu alimentación esté basada en alimentos, en verduras, frutas, proteínas de calidad e hidratos de carbono complejos y de calidad. El segundo es que comas despacio, que comas atento, que te sientes, que mastiques y que intentes conectar con tu saciedad. A veces es muy complicado, pero empezar a ser conscientes de cuándo estamos saciados y cuándo no es muy importante. Y como tercer punto, y no menos importante, es que no descuides el ejercicio físico y el descanso, que aunque no lo tengamos muy presente en cuanto pensamos en saciedad, tienen mucho que ver. Hasta aquí el episodio de hoy.
Espero que hayas aprendido mucho y que puedas empezar a poner en práctica alguna de estas cosas y que te ayuden en tu proceso de pérdida de peso o simplemente de tener una alimentación mucho más saludable. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.